Para continuar con estos temas, uno de los más importantes es sobre cirugía bariátrica, y para esto, bueno, para mí es un placer presentarles al doctor Jorge Enrique Ramírez Velázquez. Él ya también el año pasado estuvo con nosotros y pues creo que lo más importante es conocer la experiencia que tenemos aquí en México sobre este tema. El doctor Ramírez, él es cirujano, laparoscopista, él especialista en cirugía bariátrica, jefe de servicio de urgencias y de la clínica de cirugía bariátrica del Hospital General de México y del Hospital Mosé. Gracias. En esta mañana sí, buenos días, mucho gusto, soy el doctor Jorge Ramírez y en esta mañana vamos a juntar dos cosas que nos gustan mucho y voy a tratar de que no se sobrepongan, la obesidad y el fútbol. Sí. Entonces vamos a tratar de terminar antes de la medalla de oro, ¿verdad? Bueno, la idea es hablar un poquito de la cirugía bariátrica y yo siempre doy una pequeña antesala del problema de la obesidad y obviamente mi perspectiva como cirujano bariátrico. Evidentemente ustedes vienen ya con 3 días con un programa muy robusto de síndrome metabólico y estarán de acuerdo conmigo que después de 3 días de ver esto, muchos de ustedes ya desde el año pasado y años anteriores, pues no existe tal cosa como un paciente con obesidad sin síndrome metabólico. Yo siempre les digo más bien es qué grado de síndrome metabólico podríamos estar hablando. Porque de por sí ya sabemos que tener un problema de obesidad, de un exceso de grasa, ya está induciendo muchos cambios metabólicos en el paciente. Entonces vamos a hablar un poquito de la cirugía bariátrica y esta alternativa terapéutica que obviamente yo les voy a decir que es la mejor, ¿no? Para eso me trajeron y es lo que creo. La cirugía bariátrica ha tenido una explosión a nivel mundial en cuanto a conocimiento, obviamente el advenimiento de la cirugía laparoscópica de mínima invasión pues ha sido importante para que haya muchos más adeptos, pero vamos a ver en unos momentos que no hay tantos adeptos como deberían ni como creemos que hay. Entonces, como ustedes ya lo han visto, yo lo único que le cambiaría a la definición de la obesidad es el puede, ¿no? Puede ser perjudicial para la salud, no, es perjudicial. Ya sabemos que es perjudicial y que tiene muchas consecuencias graves. Ustedes han visto esto también, que tenemos 1.100 millones de adultos con sobrepeso, se calculan 1.500 para el 2015, creo que ya estábamos llegando, y 300 millones de obesos en el mundo. A nivel mundial sabemos que la diabetes, y en México ya no el 80 sino el 90% de nuestros diabéticos están asociados a obesidad, pero además en México estamos viendo, el término de diabesidad está entre nosotros, pero ahora con un problema mucho más grave y es niños y adolescentes diabéticos por obesidad. Y entonces el problema se está volviendo incalculable, inmesurable el problema que vamos a tener en cuanto a diabetes, insuficiencia renal y obviamente muertes. Para los que decían que bueno, todavía somos el segundo lugar en adultos, yo siempre decía que era cuestión de tiempo y ya somos el primer lugar de obesidad en el mundo, no solo en infantil, sino también en adultos. Esta ya la tengo que cambiar, porque ayer revisé y también somos el primer lugar. 7 niños de 10 va a tener sobrepeso y 4 de 10 van a tener obesidad. 71% de nuestras mujeres y 67% de los hombres, pero los hombres ya repuntamos un poquitín más, ya estamos también en el 68%, para un global total de 70% de adultos en México con sobrepeso o obesidad. Eso nos va a traer grandes problemas, muy serios. Sabemos que causa el 10% de muertes directas en México, pero que las causas que se registran como causas de muerte definitivamente están asociadas a la obesidad y que antes que tratar el corazón de las mexicanas, yo diría hay que tratar las llanticas de las mexicanas, ¿no?
Ahí es donde viene el problema del corazón, e igual de la diabetes. 60 millones de personas diabéticas tenemos en México, ya tenemos en la última encuesta 12 millones de diabéticos, y si sabemos que el 90% está asociado a obesidad, pues tenemos un grave problema, insisto. Esta es en una junta que hubo en la Secretaría de Salud, ya algunos expertos dijeron que la próxima generación de mexicanos será la primera en no alcanzar una esperanza de vida mayor que la de sus padres. Y es totalmente lógico y razonable si estamos diciendo que la diabetes ya no se va a presentar a los 50 y 60 años, sino desde los 17 años. Entonces, ¿cuánto cuesta la obesidad? Porque mucha gente me pregunta, oiga, doctor, ¿es muy costosa la cirugía bariátrica? Y dije, pues más bien veamos los costos de la obesidad para decir si es o no es costosa una cirugía bariátrica, ¿no? Tenemos 100,000 millones de pesos gastados en gastos directos de la obesidad por Secretaría de Salud, 70,000 millones, gastos médicos hospitalarios, 42,000 millones de pesos se gastó en el 2009 la Secretaría de Salud en tratar la obesidad, y se perdieron alrededor de 25,000 millones de pesos por baja productividad, si tenemos en cuenta que la población enferma hoy en día es la población que sería económicamente activa. Entonces el problema es muy serio. ¿Pero qué otros costos tiene? Porque los costos no son solo económicos. Bueno, en el mundo cada 4 segundos se infarta alguien, cada 5 hay un EBC. En México tenemos 17 millones de hipertensos, 14 millones de dislipidémicos, 12 millones de diabéticos. En Latinoamérica 35 millones de adultos con obesidad o sobrepeso, y 75% de la mortalidad en adultos se debe a enfermedades crónicas asociadas a la obesidad. Entonces, el mayor costo es no operarse. En el IMSS, por ejemplo, tenemos costos, estos datos son del 2010, un diabético de 35 años cuesta alrededor de 22,000 pesos mensuales, de 35 años 25,000. Tenemos que una de las principales costos para las instituciones del Instituto de Seguro Social es la insuficiencia renal. E insisto, entonces eso nos sale muy caro. En el 2011 fueron a 96,000 millones de pesos. En el 2010 se consumió una tercera parte del presupuesto del sector salud solo para atender las enfermedades derivadas de la obesidad. Y dijo Córdoba Villalobos cuando estaba en el 2010, ¿no?, que si seguíamos con esta proporción al 2017, el sistema de salud colapsaría. ¿Qué ha pasado con la diabetes? Pues un crecimiento igual que el de la obesidad. Esta es una gráfica de Estados Unidos en el 93. En rojo van a ver cuando los estados aumentaban de más del 6% en diabetes mellitus. Esto fue en el 99, y en el 2001 pues ya solo quedaba este estado entre el 4 y el 6, y actualmente todo el mapa es rojo. Y en México, ahí vamos, les digo, ya somos el primer nivel del mundo. Y, teníamos la de plata, ya tenemos la de oro. Pero vamos a ver qué tanto es. Esta es una diapositiva que me regalaron los que estudian el mercado de la obesidad, y que obviamente ellos lo estudian como un mercado. En la segunda columna vamos a ver México, con un cálculo de un 5% de obesos mórbidos con más de 35 índice de masa corporal, que nos da un total de 5,600,138 obesos mórbidos. Este es un cálculo del 2010, y sabemos que en México se están haciendo alrededor de 3,500 cirugías anuales. Es decir, que en este momento nuestra terapéutica está incidiendo solo en el 0,1%, es decir, falta mucho. Y falta mucho porque nuestra penetración del mercado, hablándolo como un mercado del paciente, está muy bajo. No, todavía hay mucho desconocimiento de la cirugía bariátrica, hay mucho estigma, y más que cirugía bariátrica, cirugía metabólica. Esto salió así como alerta, como periódico del metro, ¿no? Ya somos el primer lugar en índices de sobrepeso y obesidad en adultos. La OCDE en el 2010 ya
nos ponen el 70% de los mexicanos con sobrepeso, 30% son obesos, y mientras que Estados Unidos tiene solo el 68%. Pero aún más grave que eso, nosotros, los mexicanos, somos más enfermos cuando tenemos obesidad que los americanos. Si ustedes ven en el 1935, esta era nuestra curva de diabetes. En la actualidad, en el 2010, estamos por acá, todavía muchas más muertes generadas por la diabetes, porque esta es la mortalidad en México, que por homicidios. En el 2005, por ejemplo, ustedes ven diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, pulmonar obstructiva crónica, hipertensa, obesidad. En hombres, misma historia, obesidad. Entonces, las primeras 5 causas de muerte en México en hombres y mujeres son asociadas a la obesidad. Es donde toda la campaña de salud de México debería estar enfocada. Es donde mayor impacto tendríamos si pudiéramos controlar la obesidad. Y entonces la cirugía bariátrica aparece desde el 96, algunos famosos se operan y vemos reaparecer una imagen como el Maradona, ¿no? Que estoy de acuerdo que de pronto no era el mejor paciente, pero ¿cuál es el panorama contra otras terapéuticas? Los medicamentos nos prometen que el 97% de los pacientes no va a tener una pérdida sustancial. Y generalmente en menos de 5 años lo van a recuperar, y hay estudios que dicen que a 2 años todos van a tener nuevamente el mismo o más peso. Por eso cuando la propaganda dice, ¿y ustedes qué harían con unos kilitos menos? Yo digo, pues nada, si bajo de 140 a 135, pues sigo con el mismo problema, ¿no? Unos kilitos menos no son la solución para nuestro problema. En el 92 se hizo un estudio donde entonces nos dicen, vamos a comparar pues los grupos, y comparan dieta y cirugía, 2 años. Todos los pacientes tratados con dieta recuperaron el peso, mantuvieron solo la pérdida de peso médicamente significativa los operados. Entonces la conclusión del 92 fue: a largo plazo la cirugía es el único medio efectivo para tratar la obesidad grave. En el 91 entonces sale el consenso del Instituto de Salud diciendo: solo la cirugía ha demostrado efectividad a largo plazo para la mayoría de los pacientes con obesidad clínicamente grave. En el 97 dijeron, bueno, y entonces los que tienen 35, ¿qué hacemos? ¿Los engordamos para poner a 40? Dijeron, bueno, los de 35 que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen dislipidemia, que podemos hacerles un diagnóstico de síndrome metabólico, seguramente se van a beneficiar de lo mismo. Y entonces salió la recomendación del 97 donde dice que cuidadosamente seleccionados los pacientes obesos con 40 o 35 con comorbilidades, la cirugía bariátrica es la mejor opción, cuando otros métodos invasivos, menos invasivos, han fallado. Y si ustedes saben, también ya hace unos años, hace 2 años, la norma oficial mexicana la declararon anticonstitucional, porque decía que había que tener 18 meses de tratamiento. Y bueno, demandaron esto y ya se declaró inconstitucional, porque si sabemos hoy en día que es tan buena opción, ¿por qué el paciente tiene que esperar otro año, año y medio para poder acceder a ella? Estos son algunos otros datos duros en cuanto a diabetes y obesidad. 20 de índice de masa corporal, tenemos una mínima resistencia a la insulina. Cuando vamos llegando a 25, vamos a ver que aumenta la resistencia a la insulina, vamos a tener una intolerancia a la glucosa, y entonces vamos a ver que nuestro número total de pacientes diabéticos crece de manera impresionante a partir de 25 hasta llegar a 40, y es una relación directa entre la obesidad y la diabetes. La diabetes tiene un impacto sobre la salud que nos ocasiona muchos costos, insisto. Primera causa de muerte, disminuye la expectativa de vida, tenemos pacientes con problema cardiovascular, tenemos insuficiencias renales, amputaciones, ceguera, lesión neurológica, grandes problemas. Y entonces empezamos a tratar la obesidad, pero solo la obesidad.
y por añadidura se vio que había resolución metabólica. En el 96, Alan Whitgrove es quien hace el primer bypass laparoscópico, y entonces ya no hay problemas de grandes incisiones, de grandes infecciones, de evisceraciones, eventraciones, sino que se ve primero que es más fácil hacerlo por laparoscopía que abierto, que se demora 1 o 2 horas menos cerrando la aponeurosis en un paciente que no se le abrió, ¿no? Y hay una recuperación acelerada de los pacientes, menos complicaciones y mucho menos dolor. Tenemos entonces que el bypass nos da una pérdida de peso sostenida, que abierto no es la forma idónea de hacerla en este momento, se debe hacer laparoscópico, y que tenemos que el 80 al 60% del exceso de peso se va a perder en 2 años. Esta chamaca pesaba 174 kilos y medía 1,40, ¿no? Y este fue su resultado final. ¿Qué tenemos además? Vemos que el paciente que tiene diabetes o resistencia a la insulina o dislipidemia tiene como un efecto primario la normalización de todos sus parámetros biológicos y metabólicos. La glicemia se corrige al 3er y 4.º día, y entonces el paciente deja de consumir metformina, glibenclamida o insulina en muchos casos. Sandra, por ejemplo, tenía 75 unidades de insulinas diarias y al 4.º día no tomaba ni metformina, después de 8 años de diabética. Y hoy en día es una persona que 2 años después de su cirugía continúa sin consumir ningún tipo de medicación hipoglicemiante. Pero lo interesante es, como les digo, se le normalizó a ella, como a todos los diabéticos que operamos, o casi todos, al 3er o 4.º día. Es decir, que es un efecto primario y no tenemos que esperar a que el paciente pierda peso para que se resuelva su problema de hiperglicemia, porque antes la lógica era, bueno, pues sí, pierden peso, que es una de las recomendaciones iniciales del tratamiento de la diabetes, y el paciente pues va normalizando su glicemia. No, 3er, 4.º día, euglicémicos. Entonces apareció una de las hipótesis importantes en cuanto al tratamiento de la diabetes, que es la del intestino anterior o foregut, donde se vio que al puentear el alimento y ya no estimular aquí las incretinas en el duodeno, todos los factores anti-incretina dejaban de tener actividad, y entonces íbamos a tener un control de la resistencia a la insulina y un nivel pancreático de insulina adecuado. Y esta es una de las teorías que hoy en día se aceptan como tratamiento de la diabetes tipo 2 asociada a obesidad. ¿Es nuevo esto del tratamiento quirúrgico de la diabetes? Bueno, este artículo es de 1889. Lo que pasa es que no le hicimos caso, ¿no? Y en 1921 aparece algo de la segunda hipótesis, que es la estimulación ileal temprana. En este caso fue una exclusión duodeno-yeyunal en un perrito que era diabético, y fue cuando se hizo el descubrimiento de la diabetes. Aparecieron entonces un boom de artículos en cuanto al tratamiento de la diabetes de manera quirúrgica. Y estos son algunos de los interesantes. Una nueva perspectiva de una vieja enfermedad, el efecto de la exclusión duodeno-yeyunal en pacientes no obesos. Porque vamos a ver que también la Federación Internacional para Diabetes ya recomienda esta cirugía desde 27.5 de índice de masa corporal. Es decir, ya la están recomendando desde sobrepeso o grado 1 de obesidad. Se vio otro de los artículos de Francesco Rubino, que es uno de los padres de la cirugía metabólica en el mundo. Pues él describió el mecanismo del control de la diabetes después de un bypass gástrico, ¿no? ¿Qué se ha visto? 83% de los diabéticos tipo 2 continúan euglicémicos luego de 14 años. Este fue uno de los estudios más interesantes, donde un seguimiento a 14 años se vio que los pacientes tenían una meta en el seguimiento, tanto en sus hemoglobinas glicosiladas como en la pérdida del exceso de peso. Entonces, a más de 14 años el paciente continúa con la pérdida del exceso de peso, comparado contra el tratamiento médico, donde a largo plazo es casi igual a 0. Por lo cual algunos estudios ya dicen que el tratamiento
medicamentoso de la diabetes continúa siendo inaceptable. ¿Cuáles son las pérdidas de peso con las diferentes técnicas? Bueno, tenemos la banda por aquí que se quedó rezagada, es una de las cirugías que están tendiendo al olvido hoy en día. Tenemos el bypass gástrico, la derivación biliopancreática y la gastrectomía vertical. Son estas tres que mantienen una adecuada pérdida de peso a lo largo del tiempo. ¿Cómo nos va con la resolución de las comorbilidades? Y de ahí, digo yo, ya no estamos tratando la obesidad, estamos tratando las comorbilidades de la obesidad y todo lo que desencadena. Si ustedes ven, aquí está osteoartritis, hipercolesterolemia, reflujo, hipertensión, apnea del sueño, hipertrigliceridemia, edema periférico, incontinencia de estrés, asma y diabetes. Resuelto, 82%, con mejoría en el 18%, lo cual dice que la diabetes tiene un control o resolución en el 100% de los casos, con un total de 90.8%, donde los resultados mejoraron o fueron resueltos de todas las comorbilidades luego de una cirugía bariátrica. Y todo el mundo mostró sus resultados, y por ahí en el 95% tiene un 89% de resolución, Torquati 74%, Schauer 82%, Segerman 86% y Cohen en el 2006 muestra una resolución de la diabetes en el 100% de los casos. Porque también se ha encontrado y se ha aprendido que el paciente que tiene control glicémico antes de su cirugía va a tener mejores resultados postquirúrgicos. Sabemos hoy en día que el bypass gástrico es el estándar de oro en el tratamiento, que tiene además un 83.7%, y esto es un resultado a nivel mundial todavía del 2004, donde se estaba empezando a hablar de la cirugía metabólica, y la gastrectomía en manga, que se ha venido a posicionar adecuadamente con un 73.2% de resolución de la diabetes. ¿Qué esperamos en el bypass gástrico? En el bypass gástrico, bueno, vamos a hacer pequeñas incisiones, vamos a introducir algunos instrumentos laparoscópicos que van a ser de 5 milímetros o de 12 milímetros. Vamos a ir al estómago. Está un poquito lento el video, pero es interesante. Y vamos a hacer un pequeño reservorio gástrico que vamos a excluir, de ahí el nombre del bypass. Vamos a hacer un neoestómago, vamos a dejar un estómago excluso, y entonces ya el alimento no va a tener su trayecto normal. Al no tener el trayecto normal, viene la teoría del intestino anterior, donde ya no vamos a tener este estímulo duodenal y pancreático del alimento. Aproximadamente a 1,5 metros, si estamos pensando en cirugía metabólica, vamos a hacer un ascenso del asa yeyunal, y entonces el alimento va a pasar y va a llegar 1,5 metros aproximadamente abajo, donde se va a unir con todas las secreciones biliares y pancreáticas, y entonces el alimento, al no tener este trayecto y al tener el estímulo del ilion de manera temprana, tiene un control metabólico, y por eso es el resultado tan excelente de esta cirugía. La manga gástrica, que es un procedimiento que hoy en día se debe conocer porque viene muy fuerte, viene pisándole los talones al bypass gástrico. Hacemos una resección de aproximadamente el 60-70% del estómago. Hacemos una línea longitudinal de grapeo quirúrgico, y entonces reducimos la capacidad gástrica de 1,5 litros o 2 litros, que es lo que tiene nuestro paciente con obesidad mórbida, a un estómago de unos 200-250 mililitros. Pero más que la restricción en la manga gástrica, lo interesante es ver cómo el apetito desaparece. Al desaparecer el fondo, desaparecen todas las células productoras de grelina en el paciente obeso. Y entonces fue un gran hallazgo ver que estos pacientes, después de una cirugía restrictiva, cuando las cirugías restrictivas venían fallando, tienen un control del apetito postquirúrgico inmediato. Entonces tenemos un paciente de 4,000 calorías al día cuando está haciendo dieta, que el día después de la cirugía viene 5 días en líquidos. Le preguntamos, bueno, ¿y cómo vas de hambre? No tengo. Hace poquito una paciente
La esposa vino y se comió su hamburguesa al lado y le dijo, uy, llévate eso, no quiero ver comida. Y uno dice, bueno, es que se siente mal, ¿no? Pues claro, lo acaban de operar. Pero cuando uno ve que esto pasan 2, 3 y 4 meses, y el paciente que se despidió de la comida antes de la cirugía y se comió una pizza extra grande con todo lo que puede tener una pizza, llega y dice, oiga doctor, ¿usted ha probado la compota de Gerber, la de jote? Es deliciosa. Dice, algo está pasando, ¿no? Hay algo que parece neurocirugía, carajo, ¿no? Entonces, dentro de los procedimientos que se continúan haciendo en el mundo está la banda gástrica, la gastrectomía vertical, el bypass gástrico, la derivación biliopancreática o el switch con o sin switch duodenal. Y estas son básicamente el gran pool de cirugías bariátricas que tenemos en el mercado. El bypass gástrico continúa siendo el estándar de oro y la gastrectomía en manga es una cirugía que se ha hecho muy común, muy frecuente y muy popular. Tenemos una que se está tratando de meter, pero no se debe meter todavía, que es el taquito mexicano, le dicen en los congresos internacionales. Es la plicatura gástrica. Es un procedimiento puramente, lo venden como innovador, porque tengo que decir que lo venden. No es un procedimiento que se deba promover todavía en el mundo, excepto bajo estudios con carácter puramente experimental. No sabemos todavía qué está pasando con esa cirugía. Sí puede tener complicaciones como cualquier otra cirugía bariátrica, pero no estamos en un momento de hacer una aseveración o una contraindicación de esta cirugía. Sencillamente todavía no existen los estudios, aunque ya se empiezan a presentar algunas series muy fuertes de plicaturas gástricas, pero no se debe recomendar todavía a nuestros pacientes. No es una cirugía que sepamos qué va a pasar a largo plazo ni qué vaya a pasar con esa invaginación del estómago que se hace con el tiempo. Si ustedes ven, los pacientes de bypass entonces tienen una resolución de la diabetes en estudios de todo el mundo, sumándolos del 80%. Y si vemos no solo la resolución, sino la mejoría, subimos hasta el 96% en tratamiento. Este es un estudio de los suecos, muy interesante, donde agarraron 3.215 estudios de tratamiento de la diabetes y se vio que el bypass gástrico era altamente efectivo para el tratamiento de la obesidad y de la diabetes mellitus. En costo-efectividad se vio que el bypass gástrico en diabetes tipo 2 era lo más barato, mucho más barato operar a un paciente y que deje de consumir y de complicarse que seguirlo tratando médicamente de por vida. Entonces ya se están haciendo estudios abajo de obesidad grado 2, en grado 1 para pacientes diabéticos y se han visto controles ya con algunos años donde el índice de masa corporal llega a bordes de sobrepeso con controles glicémicos excelentes, con pérdidas del exceso de peso casi completas y control glicémico según los criterios de la ADA del 92%. Ninguna otra terapéutica médica ofrece un éxito tan agresivo como la cirugía bariátrica. Gracias. El gracias era por el gol. Les voy a mostrar por un momento la Federación Internacional de Diabetes. Mostró esto. Un statement en diabetes tipo 2, donde dice que la diabetes debe ser tratada con cirugía bariátrica. No se ve, ¿verdad? Pero ellos en este momento, ya sé que hubo gol, pero ya me voy. Ah, míralo. Esto solo pasa en México. Ok.
Falta la repetición. Caray. Yo pensé que no iba a haber nadie aquí en la conferencia, pero ya me dijeron cuál fue la promesa. Bueno, entonces, para no quitarles más su tiempo, la diabetes mellitus debe ser tratada si está asociada a obesidad con un bypass gástrico. Esto fue julio del 2011, Federación Internacional de la Diabetes. En los suecos mostraron que a un seguimiento de 15 años, la cirugía bariátrica para la gente obesa estaba asociada con una pérdida de peso a largo plazo y con una disminución de la mortalidad total de estos pacientes. ¿Es un procedimiento costoso? Bueno, este es el Summit de Diabetes de la Federación Internacional. Estos puntitos que vemos acá, si ustedes ven aquí dice muy caro, poco efectivo, poco caro, poco efectivo, poco caro, muy efectivo y muy caro, muy efectivo. Todos los estudios de diabetes tratada con cirugía bariátrica o metabólica estuvieron como el tratamiento menos costoso y más efectivo para diabetes. ¿Qué hacemos en la cirugía bariátrica, en un bypass gástrico? Hacemos un reservorio gástrico que vamos a calcular de unos 50 a 60 mililitros, hacemos una división de ese estómago por medio de grapeo que sobresuturamos en la totalidad de los dos estómagos y vamos a subir un asa intestinal aproximadamente a 1,50 m que vamos a unir con otro pedazo de intestino distal para que se haga el bypass que les mostraba en el gráfico. Entonces hacemos esta unión entre el estómago y el intestino, aproximadamente 1,50 m, hacemos una gastroyeyuno anastomosis que cerramos manualmente y contamos el otro metro de intestino para que haya una estimulación ileal temprana y volvemos a hacer una yeyuno anastomosis. Ya que tenemos esta situación, dividimos nuestro intestino, cae la yeyuno anastomosis y tenemos nuestro bypass gástrico. También se puede hacer con engrapadoras circulares, nosotros lo usamos con lineales. Y esto es alguno de los estudios de costo-efectividad en los países costosos, ¿no? Estados Unidos y Alemania, donde se ha visto que 2 y 3 años hay un retorno de la inversión del paciente. Conclusiones: la cirugía bariátrica es una alternativa segura y costo-efectiva, propicia una reducción significativa y sostenida del peso en el paciente, resuelve o mejora las comorbilidades asociadas a la obesidad, y la inversión en cirugía bariátrica se recupera a mediano plazo. Estos son los sueros de un paciente, del doctor Argüelles, que es un mexicano, el padre y quien describió la cirugía como metabólica. Este es el suero del paciente prequirúrgico, primer día posquirúrgico y tercer día posquirúrgico. Como les digo, no es una cirugía que nos resuelva a largo plazo ni por pérdida de peso. Si yo les digo que estos son todos pacientes que se han operado de cirugía bariátrica, seguramente no me lo crean, ¿no? Entonces vemos que los resultados son drásticos, que tenemos resultados claros y contundentes en contra de cualquier otra proyección medicamentosa que se haya hecho, que los pacientes deberían de operarse de cirugía bariátrica, que es la mejor terapéutica que existe y que es segura. Y las imágenes que ustedes están viendo son pacientes que estaban desesperados, que eran diabéticos, que se tomaban 16 pastillas al día y que los habían corrido de todos los consultorios de los endocrinólogos, ¿no? Esto es una desgracia para mi consulta, como María Elena, ¿no? Era una desgracia. Erika tiene, por ejemplo, ahí 6 meses de posquirúrgico y lleva 40 kilos abajo. Estos son todos entre mangas y bypass gástricos, que es lo que nosotros hacemos. Ramón, por ejemplo, era diabético. María del Carmen tenía apnea obstructiva del sueño severa, diabética, hipertensa. Todo se corrigió, ¿no? Marco, aquí tenía 2 liposucciones, 2 balones gástricos. Todos los intentos fallidos de nuestros pacientes llegan desesperados y bueno, finalmente vemos que la cirugía bariátrica es la solución para todos estos pacientes. Y esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Samantha llevaba toda una vida de obesidad, era una de esas niñas que creció gordita
Y si ustedes ven, este es el día de su grado. Se tomó una foto y nos la envió, ¿no? Dándonos las gracias. Esos son los resultados que queremos para nuestra gente. En resumen, es la única terapia efectiva y duradera contra la obesidad y el síndrome metabólico. Logra remisión en la diabetes hasta el 90% de los casos. Y sabemos que si el paciente es preparado adecuadamente, llegamos casi al 100% de los casos, que es segura y costo efectiva a más de 20 años, que es donde van los estudios. Sí es costoso, claro, pero es mucho más costoso los costos de la obesidad mórbida. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? ¿Qué dejes tú? Si podemos proyectar la diapositiva del doctor, sus datos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. ¿Con qué frecuencia se presenta hilio paralítico o bien procesos sépticos? No le escucho. ¿Con qué frecuencia se presenta hilio paralítico o procesos sépticos? Algunas complicaciones de la cirugía. Miren, complicaciones, hablemos de complicaciones en cirugía bariátrica. Sí. El hilio metabólico es muy raro. Si todo está bien, el paciente se debe ir al segundo día a la casa. Entonces, cuando decimos es que presentó un hilio metabólico, seguramente hay una complicación que no hemos tratado adecuadamente. Sepsis. Nosotros tenemos desgraciadamente un caso de una paciente que sí tuvo una sepsis, tenía algo especial la paciente donde todas las suturas se botaban en ella, pero estamos abajo del 0.3% en resultados en complicaciones o sangrados, ¿no? Los sangrados que hemos tenido se han controlado todos con terapéutica médica postquirúrgica. Transoperatorio es una cirugía que estamos haciendo en 2 horas, con sangrados calculados de 20 cc. Entonces, en realidad, si hablamos de complicaciones en cirugía bariátrica, el rango que tenemos actualmente es el mismo del de quitar una vesícula. Gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Ramírez con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.